¿Qué tal? Buenas tardes, alumnos. Seguimos con las clases de circuitos eléctricos y vemos ahora el tema de reactancia capacitiva XC. Realmente la reactancia es la oposición a la corriente senoidal expresada en ohms y su símbolo es XC. La reactancia es la oposición a la corriente. Es prácticamente como si habláramos de la resistencia, ¿sí? De la resistencia en CD, bueno, es la oposición también a la corriente, ¿verdad? Bueno, en el capacitor se llama reactancia capacitiva. Mientras más rápido cambia el voltaje, más alta es la frecuencia. Si nosotros recordamos a la onda seno, tiene amplitud, frecuencia, entonces si nosotros ampliamos la frecuencia, o sea, la variamos, entonces vamos a tener un cambio del voltaje, ¿sí? Entonces tenemos que la razón de cambio del voltaje con respecto al tiempo es mayor en los cruces por cero, vaya, en la onda senoidal. Cuando se incrementa la frecuencia, dB en dt aumenta y por lo tanto la corriente se incrementa, ¿sí? Entonces aumentamos la frecuencia y aumentamos la corriente. Cuando la frecuencia disminuye, la razón de cambio del voltaje disminuye y por lo tanto también disminuye la corriente, ¿sí? Entonces aquí tenemos nosotros la fórmula de que la corriente es igual a la capacitancia por la razón de cambio del voltaje con respecto al tiempo. Y cuando incrementamos la corriente, la reactancia capacitiva es menor. Si disminuye la corriente, la reactancia capacitiva, si disminuye la corriente, la reactancia capacitiva es más grande. Es la resistencia. Cuando nosotros tenemos una resistencia grande, entonces el flujo de la corriente es menor, ¿verdad? Es algo similar. Cuando incrementamos la corriente, la reactancia capacitiva es menor. Quiere decir que dejó pasar más corriente. Y si disminuimos la corriente, entonces la reactancia capacitiva va a ser más grande. Es el mismo efecto que con una resistencia. La fórmula de reactancia capacitiva va a ser igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia y la capacitancia, donde la reactancia capacitiva está dada en ohms, la frecuencia en hertz y la capacitancia en farads. Y pasamos a la ley de Ohm en la reactancia capacitiva. La reactancia de un capacitor es análoga a la resistencia, valga la redundancia, de la resistencia. Y tenemos que la ley de Ohm dice, en cuanto a la reactancia capacitiva, dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia o reactancia capacitiva. Cuando se aplica la ley de Ohm en circuitos de corriente alterna, tanto en la corriente como el voltaje, se debe de expresar ambos en valores RMS, ambos en valores pico. ¿Qué quiere decir el RMS? Es precisamente el voltaje o la corriente en el pico más alto de la onda. Potencia en un capacitor. Un capacitor ideal no disipa energía, solo la guarda temporalmente. Cuando se aplica un voltaje de CA a un capacitor, este guarda energía durante una parte del ciclo de voltaje. Luego la energía guardada regresa a la fuente durante otra parte del ciclo. O sea, no hay pérdida neta de energía. Entonces, la potencia reactiva va a ser igual a VRMS por IRMS. Es la misma fórmula que utilizamos para las potencias de resistencia o de circuitos con resistencia. La potencia reactiva también es VRMS al cuadrado por X por la reactancia capacitiva. Otra más es la potencia reactiva va a ser igual a la corriente RMS por reactancia capacitiva. Observemos que son las mismas fórmulas que para una resistencia. Unidad de potencia es bar, es voltaje, amper y capacitivo y reactivo. Bueno, jóvenes, espero que haya sido de utilidad este
esta otra clase de reactancia capacitiva para integrarla con las anteriores. Les agradezco mucho su atención y seguimos adelante.